Hola, buenas, un abrazo muy fuerte, que el Señor los guarde y los bendiga. Hoy me toca el mensaje un poco más larguito y con mucha alegría lo compartimos, para hablar de un tema muy bonito que yo pienso que al final de cuentas es lo que resume el plan de Dios para con la humanidad. Entonces, me parece muy importante, muy bonito y muy importante sobre todo aclarar eso, ¿verdad? ¿Cuál es el plan de Dios con la humanidad? ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Cómo Jesús fue eh, constituido por Dios como el heredero de todas las cosas y por tanto el rey y gobernador de todo, ¿verdad? Cuando aceptamos al Señor y, y decimos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, muchas veces es muy alentador, muy fácil tomarlo como salvador, ¿verdad? Es muy lindo sentirme yo justificado, esperanzado, saber que ya Él me justificó, que ya no tengo que temer, que el Señor no va a poner sobre mí mismo el peso de mi, digamos, la carga de mis pecados, digamos, del pago de ellos, ¿verdad? Siempre sabemos que en el mundo tendremos aflicción y tenemos también las consecuencias de nuestros pecados, sin embargo, la mayor consecuencia es la que tiene repercusiones eternas, ¿verdad? Entonces, mientras que estemos aquí en este mundo y nos toque vivir las pruebas que nos toque vivir, siguen siendo cosas momentáneas, ¿verdad? Sin embargo, la consecuencia eterna, ya después de esta vida, a la hora de ser juzgados, según la ley de la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces es muy lindo saber que el Señor nos ha amado de tal manera que envió a su Hijo a pagar por nosotros el precio que nos tocaba pagar para darnos la oportunidad de experimentar el mal, ¿verdad? De aún siendo pecadores, aún habiéndolo sido, ser salvos, ¿verdad? Entonces, es muy lindo reconocer al Señor como Salvador, pero qué importante es su parte de señorío también, ¿verdad? Cuando nos sometemos a su mandato, a su palabra, a sus enseñanzas, a sus órdenes, porque al final de cuentas es tan salvador como tan señor, ¿verdad? Y no podemos pretender recibir solamente el beneficio de ser salvos sin entregar nada de nuestra parte. Y no es que nos esté pidiendo nada injusto, es que precisamente la manera de gobernar del Señor es en justicia. Él solamente pide justicia, que seamos justos, que hagamos el bien, que vivamos en amor, en fraternidad, en obediencia, ¿verdad? A lo correcto, a lo justo. Entonces vamos a poner esto en manos del Señor y vamos a leer unas cuantas palabras para ir teniendo este un, un respaldo bíblico de lo que vamos a decir, ¿verdad? Padre, te damos las gracias, Señor Todopoderoso, por tu bendición en esta hora, Señor. Te damos las gracias porque el cumplimiento de tus planes para con la humanidad, Señor, es imparable, Señor, porque tú eres un Dios de misterios, Señor, un Dios de profecías, de milagros, Señor, y todo lo que no se ha concretado en la historia del ser humano, que está tan cerca, Señor, de venir a cumplimiento, te lo entregamos a ti y te pedimos, Señor, que mientras que estemos aquí, porque nos ha tocado vivir en esta generación y ver el cumplimiento de muchas profecías, ver los últimos tiempos, ver a tu pueblo Israel recuperar su tierra, nos ha tocado, Señor, ver a este mundo entrar en apostasía, Señor, en negación de tu verdad, Señor, en rebelión, nos ha tocado ver, Señor, un mundo en el que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Señor, nos ha tocado ver un mundo en descomposición, Señor, ambiental, moral, ética. Eh, Sin embargo, nunca está más cerca, Señor, eh, la luz, que cuando todo está tan oscuro y sabemos que el cumplimiento de tus planes, Señor, está muy cerca, porque así lo dice tu palabra y tus profecías. Te damos gracias por permitirnos compartir este momento, Señor, esta palabra, este mensaje. Y yo te pido, Señor, que me utilices para que cada palabra que salga de mi boca sea conforme a tu voluntad y que disponga los corazones de las personas que vayan a recibir esto, para que quede sellado en ellos, Señor, y en ellos entre el respeto, el temor de Dios, el amor, para que podamos acercarnos a ti
con diligencia, Señor, todo lo posible antes de que vengas por nosotros y seamos encontrados irreprensibles y sin mancha, Señor. Muchas gracias por tu bendición. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y produzca en nosotros ese crecimiento que necesitamos. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer, vamos a ver. Perdón, un segundo. Vamos a empezar con Hebreos capítulo 1, del 1 al 14. Hebreos 1, versículos del 1 al 14, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito del mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bueno, empezamos con esta palabra porque nos hace entender que la condición de Jesús no solamente es la de Salvador, ¿verdad? Ese Salvador que viene a manifestarse a la humanidad, a decirles: vean, yo los amo, los voy a salvar, voy a pagar su pecado, sino que Dios Padre constituyó a su Hijo como heredero de todas las cosas, y por él hizo todo, por él fueron todas las cosas creadas. Qué difícil entender eso a veces, ¿verdad? Y decir, bueno, en este mundo donde estamos, donde no hay justicia, donde no hay equidad, donde no hay casi que valores, y Dios no se manifiesta, ¿cómo me van a decir a mí que todo fue hecho para él si ni siquiera está aquí, si ni siquiera se manifiesta, si ni siquiera se deja ver, ¿verdad? Sin embargo, los planes de Dios son tan profundos y tan lindos que por eso le llamamos el mensaje prácticamente un mensaje político, ¿verdad? Porque el ser humano se ha gobernado a sí mismo durante mucho tiempo, y ningún método, ninguna forma de gobierno ha sido realmente exitosa, ¿verdad? O sea, al 100%, porque hay algo más en el ser humano que no le permite alcanzar esa plenitud. Sabemos que existen las democracias, que hay sistemas de pensamiento de derecha, de izquierda, sabemos que hay dictaduras, hay monarquías, hay de todo tipo de gobierno. Sin embargo, el ser humano nunca ha logrado encontrar la forma perfecta de gobernarse. Y qué curioso, ¿verdad? Porque digamos que una de las maneras más
equilibradas y justas de gobierno sería una democracia, como lo ha sido la nuestra hasta el día de hoy, ¿verdad? Donde el pueblo tiene digamos, el derecho de manifestar su opinión y decir lo que piensa. Sin embargo, aún así seguimos con problemas. Entonces, qué extraño, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? Si encontramos un medio de gobierno tan justo como una democracia y sin embargo vivimos en pura injusticia, hay algo extraño, ¿verdad? Y es lo que el Señor le llama el pecado. El pecado, porque la única manera en que podemos ser gobernados justamente, la única manera en la que podemos ser gobernados sin esos conflictos, ¿verdad? En los que vivimos, es a través de un gobernador justo, de un gobernador perfecto, santo, que no tenga miedo de entregar su propia vida si es necesario por causa de la justicia, por causa del bien. Obviamente, muchos de los gobernantes saben lo que deberían de hacer para que haya justicia, pero no lo van a hacer porque hay luchas de interés, hay conflictos internos, hay muchas cosas por las que no van a dar la cara, ¿verdad? Por las que no van a poner su propio pellejo. Entonces, qué lindo saber que ese Dios, ese gobernador, ese rey al que Dios constituyó heredero de todas las cosas y Señor nuestro, es alguien quien no tuvo miedo cuando fue manifestado en el mundo de entregar su vida por causa de la justicia, por causa del bien. No lo negó, no negó su propia vida. Y, y ¿cómo se llama? Y viene el momento, se acerca el momento en el que ya Él sea manifiesto de nuevo al mundo, no para venir a darnos un primer ejemplo de mansedumbre, de humildad, de cómo vivir, sino viene a gobernar, viene a reinar, viene en poder y gloria, ¿verdad? Ya no viene a nacer en condiciones de humildes, de pesebre y toda la cosa, sino que viene a establecer su reino milenial y luego y filtrar la maldad, ¿verdad? Para que entremos a la eternidad con el Señor, con el Padre. Entonces, qué importante entender el plan político de Dios, porque Dios le dio un tiempo al ser humano para que se gobernara solo y para que se diera cuenta de que no iba para ningún lado, ¿verdad? Hemos tenido miles de años de autogobierno y el ser humano sigue así, sigue en problemas, en conflictos, sin paz, en guerras. Entonces, ¿verdad? Es difícil de entender. Vamos a ver, vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 3. En Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Recordemos que, bueno, hoy en día se sabe que el ser humano tiene como promedio de vida los 80 años a nivel mundial, ¿verdad? A nivel mundial ese es el promedio de vida actual. Sin embargo, qué interesante ver, bueno, antes el ser humano vivía más tiempo, ¿verdad? Cuando vemos que los primeros habitantes del mundo vivieron 900 años, 800 y por ahí, no quiere decir que es una exageración o un cuento. El Señor acortó la vida del ser humano en la tierra. Sin embargo, este pasaje suele crear un tipo de confusión porque o sea, es como si, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Bueno, al principio vivía la gente ese montón de años, después acortó Dios la vida del ser humano a 80 años aproximadamente, dice 70 y 80 los más robustos, así dice. Sin embargo, este otro pasaje que habla de 120 años suele crear como un tipo de confusión, como si Dios hubiera bajado la expectativa de vida paulatinamente, ¿verdad? De 900 a luego 120 y luego 80. Sin embargo, cuando vemos la traducción más precisa, ¿verdad? Original de este pasaje, cuando habla de 120 años, en realidad se refería a jubileos, porque dice jubeles, y los jubileos son 50 años. Es muy interesante ver que realmente el ser humano, bíblicamente y según las generaciones bíblicas, tiene 6000 años aproximadamente de existencia.
no el mundo como tal, no el planeta Tierra, porque la Biblia no da la edad de la Tierra, ¿verdad? La Biblia da las generaciones bíblicas desde Jesús hasta Adán, ¿verdad? Y habla la Biblia en tiempo pasado, presente y futuro. Es un libro profético que incluye lo que ni siquiera ha sucedido todavía, ¿verdad? Pero está profetizado. Entonces, cuando nos apegamos a las generaciones bíblicas, podemos darnos cuenta de que el ser humano, según las generaciones, tiene aproximadamente 6.000 años. De hecho, los judíos miden el tiempo a partir de Adán, ¿verdad? Y para los judíos estamos más o menos en el 5.800 algo. Estamos en el año más o menos 5.800 algo, que lo toman desde Adán, nosotros lo tomamos desde Cristo y estamos en el 2021. Hay temas ahí con eso, ¿verdad? Los calendarios que se han cambiado, el calendario, bueno, el gregoriano, calendarios solares, lunares, calendario judío, que de hecho el judío tiene un margen de error de más o menos 250 años. Por lo cual podríamos estar más cerca del año 6000 de lo que ellos dicen, ¿verdad? Porque para ellos estamos en el año 5800 y resto. Entonces, qué importante ver la profundidad de este mensaje. Vamos a ver, cuando dice, y no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Cuando dice 120 años, son 120 jubileos, que son 6.000 años. O sea, es el tiempo que Dios le dio al ser humano para gobernarse solo. Sus días, serán sus días 120 jubileos, serán sus días 6.000 años. O sea, son los 6.000 años que tenemos desde Adán hasta ahorita, que está muy cerca la manifestación del Señor Jesús. Son esos 6.000 años que Dios le concedió al hombre para gobernarse a sí mismo, ¿verdad? Eso quiere decir que esos serán sus días, no que vamos a vivir literalmente 120 años, porque incluso después de que se dijo esa palabra, hubo personas en la historia que vivieron más de 120 años, entonces sería como una contradicción, ¿verdad? Pero recordemos que hay muchas aparentes contradicciones en la Biblia que cuando se profundiza se aclara el mensaje, ¿verdad? Se esclarece qué quería decir realmente. Entonces, en este caso es así. Los 6.000 años que le corresponden al ser humano de autogobierno a través de diferentes sistemas de pensamiento, de gobierno, es el tiempo que Dios determinó en el cual el ser humano se iba a dar cuenta o iba por lo menos a experimentar, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta, seguimos teniendo fe en el hombre y maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. A veces no lo entendemos, ¿verdad? Nos parece raro que diga eso, sin embargo, ¿cómo no lo vamos a entender con lo que la misma vida manifiesta, ¿verdad? De que ponemos nuestra confianza en los seres humanos y vivimos decepcionados todo el tiempo, ¿verdad? Y luego culpamos a Dios como si Dios fuera el ser humano, cuando en realidad Él se pone aparte, nos da libertad, nos da oportunidad de mostrarnos a donde nosotros mismos nos dirigimos y luego nos prepara para su manifestación de justicia. Entonces, bueno, vamos a leer eh, Lucas capítulo 3, versículo 23 al 38. Lucas 3, del 23 al 38. Y dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Hanna, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham,
hijo de Tare, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Maalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Por qué menciono esta palabra? Yo antes decía que raro que se mencione todo esto, ¿para qué ponerse a leer todos estos nombres y todo eso, ¿verdad? Sin embargo, es un tesoro las generaciones bíblicas y la tabla de naciones es un tesoro que revela mucho de la historia, del pasado, de los orígenes, ¿verdad? Y hay ciertos nombres de esa lista que puse aparte, por ejemplo, Leví, Judá, David, Isaí, Aram, Abraham, Isaac, Jacob, Eber, Sem, Noé. Por ejemplo, qué interesante cuando se habla de las tribus, ¿verdad? Tribu de Leví, tribu de Judá. Todo esto es historia, ¿verdad? Cómo se va dividiendo las genealogías, las personas, ¿verdad? Las familias, las raíces. E históricamente hay un registro de todas las cosas que sucedieron, ¿verdad? El rey David, ¿verdad? Que habla ahí también, de donde sabemos que también es descendiente del Señor Jesús. También cuando habla del que vendrá, del tronco de Isaí, el gobernador justo, luego lo vamos a ver, pero está hablando de Cristo, ¿verdad? Que también fue descendiente de aquí. Luego habla de Aram. Sabemos que muchas veces los nombres tanto bueno, de muchas cosas tienen la raíz en otra, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica hay muchos pueblos que tienen nombre de árboles, por ejemplo, Jorco, Palmares, no sé, hay muchos, Copalchí, hay muchos lugares que tienen nombres basándose en el nombre de ciertas plantas o árboles comunes en el lugar. Y por ejemplo, el arameo, el hebreo, tienen sus orígenes en Aram, Eber, ¿verdad? Que son parte de esos personajes bíblicos tan importantes por esto, por esas raíces, ¿verdad? Sabemos que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, también están mencionados aquí en orden. Sabemos que el mundo se pobló de los hijos de Noé, que son Sem, Cam y Jafet, y que la raíz digamos, la descendencia de Sem sería la que traería a Cristo, ¿verdad? Entonces ven que ahí también menciona Sem, menciona Noé, hasta Adán, ¿verdad? Y sigue toda la generación hasta Adán. En todas las culturas antiguas se menciona un diluvio universal, ¿verdad? Entonces, qué interesante que eso no es solamente un relato bíblico, eso se menciona en la epopeya de Gilgamesh, y eso se menciona en las culturas antiguas en general, diferentes referencias a lo mismo, al mismo evento, ¿verdad? De que hubo un diluvio universal, este, y ¿cómo se llama? Y qué importante ver que de ahí, de ese diluvio universal, o sea, de ahí hacia atrás, la historia es muy borrosa, ¿verdad? Realmente la Biblia nos ofrece un registro claro de la historia, sin embargo, para el ser humano es muy difícil saber del diluvio hacia atrás con claridad por sus propios estudios, ¿verdad? Poniendo la Biblia de lado, qué había, qué sucedió y todo. Entonces, qué importante ver cómo hay fidelidad en el registro bíblico de la historia para ver las cosas, ¿verdad? Y para entender los tiempos. Porque la Biblia no nos da la edad de la tierra, pero sí nos da las generaciones bíblicas. Y recordemos bueno, que hay muchos misterios en la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se dice que Dios creó los cielos y la tierra, y que al sexto día puso al ser humano, recordemos que hay que profundizar, ¿verdad? También la palabra dice que la tierra estaba hecha un caos y un desorden. Sin embargo, en Isaías hay otro pasaje que dice que Dios no hizo la tierra desordenada y vacía, ¿verdad? Que, que Dios no hace nada en desorden. Entonces, qué interesante empezar a profundizar en esos misterios de la antigüedad, de ver cómo Dios, que no crea nada en desorden, vino a un mundo en desorden, ¿verdad? A reestructurar, a reorganizar todas las cosas.
Eso da luz, ¿verdad? Con respecto a que aunque la edad de la Tierra sea mayor, en realidad en lo que nos basamos nosotros para interpretar los tiempos es desde que fue poblada por el ser humano, desde que Adán se puso en la Tierra, ¿verdad? Este, pero bueno, eso es otro tema que se puede tocar en otro momento. Ahorita lo que estamos viendo es los tiempos a partir de Adán, cómo Dios determinó un tiempo específico para que se cumplieran los 6.000 años que el ser humano iba a vivir sin gobierno directo de Dios, ¿verdad? Dios desde un principio le ofreció al ser humano su amistad, su gobierno, sus reglas, ¿verdad? Cuando le dijo que no podía tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, el ser humano desobedeció y tenemos las consecuencias, ¿verdad? Desde hoy en día. El ser humano rechazó la ordenanza de Dios, el gobierno de Dios, para establecer sus propias reglas y Dios se lo permitió. Y es lo que tenemos hoy en día, las consecuencias de lo que vivimos, ¿verdad? Una sociedad gobernada por seres humanos que son ambiciosos, son pecadores, son idólatras, son egocéntricos, y en la idolatría es a sí mismos, ¿verdad? A su propio dinero, a su estatus, a su fama, todo eso, ¿verdad? Entonces, este, vamos a ver después qué dice aquí vamos a leer Isaías 11 del 1 al 16. Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 16 dice: Saldrá una vara del tronco de Isaí, uno de los nombres que mencionamos antes de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad señor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, y sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los montes, sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Aquí lo que vemos es cómo el Señor profetiza que vendrá ese gobierno justo, ¿verdad? Que vendrá y será manifiesto la justicia de Dios a través del gobierno del Señor Jesucristo, ese retoño del tronco de Isaí, ¿verdad? Ese descendiente destinado a gobernar con justicia, ¿verdad? Que es el Señor Jesús.
dice que no va a juzgar según lo que vean sus oídos perdón, oigan sus oídos o vean sus ojos, sino que va a ser con justicia, ¿verdad? Con la sabiduría que le va a dar el Señor para gobernar, ¿verdad? Dice que la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y qué lindo ver cómo el Señor restablece las condiciones originales de la creación, ¿verdad? Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. O sea, ese diseño tan salvaje que vemos a veces en la naturaleza, ¿verdad? Donde un animal se come al otro y lo destaza y lo decapita y la sangre y todo. Todo eso es parte de la manifestación del juicio de Dios al ser humano, ¿verdad? De la muerte, de la ferocidad, de todo eso, ¿verdad? Sin embargo, no es parte de lo que el Señor diseñó para siempre, ¿verdad? Porque será manifiesta la misericordia de Dios y la justicia. Y cuando venga el Señor a gobernar, todo será perfecto, ¿verdad? O sea, habrá paz, los animales que antes eran feroces recuperarán su estado de mansedumbre, ¿verdad? Digamos, serán animales que dice que van a pastar y así, ¿verdad? Los carnívoros. El Señor tiene un plan para restituir las condiciones originales de la creación para que sea disfrutada por un tiempo de 1000 años, ¿verdad? Antes de entrar a la eternidad con el Señor. Este, y aquí vemos que el Señor viene a gobernar, ¿verdad? O sea, a lo que voy con este mensaje es que no podemos negar el carácter de rey, ¿verdad? El carácter de gobernador del Señor Jesús. Él no viene nada más a salvar, Él nos salvó, pero también viene a gobernar porque Él es el rey, ¿verdad? O sea, ahí es donde yo digo, cuando la gente siempre dice, no podemos mezclar la política con la religión. Qué curioso, ¿verdad? Obviamente no podemos, ahorita no se puede, porque los representantes de la religión en el mundo siguen siendo personas comunes y corrientes, siguen siendo carne y hueso, siguen siendo pecadores, seguimos siendo, ¿verdad? Pecadores, seguimos siendo injustos, seguimos siendo carnales. Sin embargo, por eso no somos capaces, ¿verdad? De mezclar la doctrina justa de Dios, de qué está bien, de qué está mal, de qué se debe hacer, de qué no se debe hacer, qué se debe aprobar, qué no se debe aprobar, que esa ley perfecta de Dios no somos capaces de cumplirla porque el ser humano moralmente está quedado, estamos quedados, estamos mal, ¿verdad? Estamos corrompidos. Entonces, ¿cómo un ser humano se puede pretender hoy en día mezclar la religión con la fe? Perdón, con la política. No hay manera, ¿verdad? Porque se gobierna para darle gusto al pueblo. Si el pueblo a mí me dice que queremos aprobar cualquier cosa que esté en contra de la voluntad de Dios, pero yo le doy gusto al pueblo, el pueblo me aplaude. Sin embargo, Dios no viene a ser aplaudido por aprobar cosas que le den gusto a la carne. Dios viene a gobernar con justicia y con rectitud, ¿verdad? Entonces no se trata de que no se puede mezclar a Dios con la política, sino que simplemente lo que no se puede mezclar es la rectitud con el pecado. Eso es todo, es todo, es todo, es todo. Es como decirlo en otras palabras, ¿verdad? Es como una traducción. No podemos mezclar la fe y la religión y la política. Eso es igual que decir, no se puede mezclar el pecado con la santidad. ¿Quiénes nos rigen? ¿Quiénes nos gobiernan? Personas digamos, llenas de ambición, de pecado. No es que no seamos nosotros pecadores, todos lo somos, pero los que tienen la potestad de gobernar tienen ese amor por el dinero que los corrompe y la oportunidad fácil de corromperse porque tienen acceso a esos privilegios, a esos enriquecimientos, ¿verdad? Entonces, eh, qué importante entender que lo que no se puede mezclar es el bien y el mal, eso es todo. Si el ser humano fuera justo, como Dios lo es, no habría problema, pero no lo somos todavía. Todavía estamos viviendo esa realidad que el Señor nos ha permitido vivir con un tiempo delimitado, ¿verdad? Este, para darnos cuenta de que en realidad lo único que nos echa a perder es eso, nuestra propia maldad, ¿verdad?
nuestras injusticias, nuestra avaricia, nuestra ambición, nuestra corrupción. Eso es lo que no permite un gobierno justo. Por eso vendrá el Señor a gobernar con justicia, ¿verdad? Porque a Él no lo seducen ni lo impresionan los bienes materiales, Él es el dueño de todo. Al ser humano sí, tristemente al ser humano le dicen, se va a ganar 1 millón más, hace lo que sea, vende la familia, ¿verdad? En cambio, Jesús no, Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, ¿verdad? Para que tuviera el reino de todas las cosas. El Señor sabía que era más grande el fruto de lo que él obtendría por mantenerse fiel a su Padre, ¿verdad? Entonces, nada lo pudo tentar y dio su vida por nosotros. ¿Qué mejor gobernador podríamos tener nosotros que uno que esté dispuesto a dar su vida por nosotros, que uno que no sea tentado por los bienes materiales? ¿Qué mejor? No es que no hay mejor garantía. Ya el Señor nos está demostrando, ni siquiera diciendo, demostrando ser el mejor candidato, ser el mejor, la mejor opción política, porque Jesús no solamente es el Salvador, también es el Señor. Entonces, por eso es que nosotros, eh, cuando cuando reconocemos al Señor como nuestro Señor y Salvador, estamos votando por Él, estamos dándole nuestro voto, estamos diciéndole, sí, yo quiero que tú, cuando vengas y seas manifiesto al ser humano, a esta humanidad, cuando seas manifiesto y te presentes como el Rey, yo quiero ser parte de los que dijeron, yo te acepto, yo voto por Él, yo quiero que ese me gobierne, quiero que Él sea mi gobernador, porque es justo, porque mostró que por mí da su vida, porque mostró que ni siquiera lo material lo puede seducir, sino que Él viene por otros motivos, que Él está motivado, de otra manera, ¿verdad? A él no lo motiva lo material, lo motiva lo espiritual, la justicia, el bien, ¿verdad? Y vamos a leer Daniel capítulo 2 versículos del 39 al 49 y dice, Daniel 2 del 39 al 49 dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernar de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo, perdón, gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y a Abed-Nego, y Daniel estaba en la corte del rey. Esta palabra, bueno, suena muy abstracta si la leemos así nada más, pero es la interpretación del sueño de Daniel al rey Nabucodonosor.
Recordemos que hace más o menos 2600 años el rey Nabucodonosor en el imperio de Babilonia tuvo un sueño que era el destino de los gobiernos mundiales, ¿verdad? Siempre la Biblia hace referencia a los gobiernos, bueno, a las naciones, a los imperios antisemitas y a todo lo que tiene que ver con Israel y sus alrededores. Por eso no vemos en la Biblia que hable de América, ni de Costa Rica, ni de ciertas naciones, porque él hace alusión a Israel y sus alrededores. Entonces, aquí dice que después del imperio de Babilonia, habiendo ya pasado el egipcio y el asirio, se iban a levantar después de Babilonia los medos persas, los griegos, los romanos, y después de los romanos un gobierno que iba a ser de alianzas entre hombres, que iba a ser en parte débil y en parte fuerte, que es el nuevo orden mundial que se está gestando ahorita, que se está promoviendo, que se está creando, se está levantando. Y después de ese último gobierno para el cual se destinaron 7 años, ya con el anticristo manifestado, que todavía no es el momento, pero se está dando todo. Después de ese gobierno es cuando viene ese último gobierno. Veamos que está hablando de gobiernos, ¿verdad? No está hablando de fe ni religión, está hablando de gobiernos, de los imperios mundiales, ¿verdad? Que imponían con su poderío, su filosofía, sus principios. Después de que se levantara este último imperio mundial, que es el nuevo orden mundial, vendría un último gobierno que no sería nunca más quitado, que nunca dejaría su poder a nadie más, y es el reino del Señor Jesús. Es esa piedra que viene a romper todos los antiguos imperios para venir a establecer su reino justo, ¿verdad? Entonces, bueno, votemos por él. Esa es la profecía, ¿verdad? De aquí del libro de Daniel, como explica que después de todo lo que se dice aquí, ¿verdad? Sobre los primeros imperios, viene ya profetizado para el final, el último que nunca se ha más quitado. Y sabemos que está cerca por otro montón de señales que la palabra también dice, ¿verdad? Por ejemplo, la historia de Israel, los tiempos en los que estamos viviendo, las características de los tiempos, cómo Dios los explicó. Dijo que la ciencia y el conocimiento aumentarían, cosa que se dio en los últimos 200 años, menos, tal vez 150 años, ¿verdad? Cuando realmente la ciencia y el conocimiento aumentaron en la humanidad drásticamente, ¿verdad? En cuanto a descubrimientos científicos, de medicina, de mecánica, de todo, ¿verdad? Y bueno, para terminar, vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 19. Primera de Timoteo 6, del 3 al 19 dice: Si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios
que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Esta palabra, bueno, es la que con la que cierro para resumir que el ser humano no se puede gobernar solo, porque ya lo ha hecho y da como resultado lo que tenemos hoy en día, una sociedad fría, lejos de Dios, una sociedad carente de valores, de principios, una sociedad que vive en temor, en incertidumbre, en injusticias, porque podría ser todo mucho más lindo, ¿verdad? Claro que tenemos el privilegio de vivir por lo menos aquí nosotros en este país, en Costa Rica, tan pacífico, tan lindo. Sin embargo, se ha corrompido, ¿verdad? Como se espera, porque la Biblia dice, ¿verdad? Que viene la apostasía, ¿verdad? La negación de Dios, la forma en la que se alejan las personas de la palabra de Dios. Y en otros países está mucho peor, por supuesto. Entonces, este, entendamos, ¿verdad? Que el ser humano gobernándose a sí mismo logra un estado vamos a ver, no sé, de desesperanza de parte de la población, ¿verdad? La gente siempre se mantiene con esa expectativa, ¿verdad? Pero constantemente desilusionados de cómo el nuevo gobernante vino a gobernar y de la gran bola de corrupción que se va formando y de cómo los nuevos gobernantes no son capaces de deshacer los problemas ya viejos y cómo se van pudriendo los que empezaron con buenas intenciones, porque es un sistema corrupto. Entonces, aunque alguien venga con nuevas y buenas intenciones, es muy, muy probable que se corrompa, ¿verdad? Siempre he pensado que un gobernante idóneo tiene que estar dispuesto a entregar su vida, porque es con lo que se paga, ¿verdad? Al final de cuentas es lo que se pone en riesgo, es lo que se ve amenazado. Entonces, hasta que no esté un gobernante, digamos, dispuesto a entregar su vida y a no ser seducido por ningún tipo de bien material, lo cual ya demostró el Señor Jesús, no hay paz, ni estabilidad, ni justicia, ¿verdad? Entonces, votemos por el Señor, aceptémoslo en nuestro corazón como el Señor y Salvador, no para que sea solamente Salvador, sino para que sea Señor, para que Él gobierne con justicia en nosotros, para que entendamos que solamente siendo gobernados por Él recibiremos esa justicia anhelada, que aunque aún no sea tiempo de su manifestación, está muy cerca, y que cuando sea manifiesto vendrá a reinar con paz, con justicia, con seguridad, y que debemos realmente formar parte de ese partido espiritual y político, ¿verdad? Que es el del Señor Jesucristo. Entonces, bueno, es el mensaje que les quería compartir. Espero que el Señor siga estas palabras en sus corazones y se lo vamos a pedir. Padre, te damos las gracias por tu palabra, que está llena de verdad, que está llena de sabiduría, de entendimiento, Señor, de luz a aquellos, Señor, que la aman, Señor, que la buscan. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias porque es a través de tu palabra que nosotros logramos entender todo aquello que está oculto para la carne, todo aquello que está oculto para la soberbia intelectual del ser humano, porque eres tú, Señor, el que revela las cosas, y no a cualquiera, sino a aquellos humildes de corazón para reconocer su condición real delante de ti. Aquellos, Señor, que sean niños en espíritu, pobres en espíritu, para enriquecerse con tu verdad y con tu palabra, Señor. Dice tu palabra, aquel que se crea sabio, hágase ignorante para que realmente llegue a ser sabio.
Así que te pedimos que nos despojes, Señor, de nuestra sabiduría humana, porque eso es vanidad delante de ti, es inútil, y nos llenes de tu verdadera sabiduría, Señor, de esa plenitud, Señor, de conocimiento de tu verdad. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Un abrazo muy fuerte y votemos por Él. Un abrazo.